Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Santiago Escobar y Mirko Macari. Buenos días, don Fernando, ¿qué tal? Gracias por nada, Mirko. Estoy picado con Mirko, la pura verdad. Contémoslo a los auditores que estoy picado porque ayer recibí un WhatsApp. Me reprochó no haber visto la serie El Chapo en Netflix y me puse a verla y tengo esta ojera porque no pude parar de ver la primera temporada, así que te agradezco mucho. Lo único que te puedo decir es prepárate porque recién vas en la primera. No, la primera, recién voy en la primera. Sí. Pero lo que nos impidió que hicieras una gran entrevista, yo de verdad hacía mucho tiempo que no escuchaba a un abogado de derechos humanos como la entrevista al Cototo Salazar, tan buena y tan clara respecto de lo que ha sido la dejación de la democracia respecto de el orden militar y la política militar, la formación militar. Dónde se forman, qué le están enseñando, qué están diciendo, qué están repitiendo y las responsabilidades institucionales. Yo creo que fue una claridad, de verdad, ha sido una muy gran, muy buena entrevista. Hay un punto que él señala y es bastante interesante de conversar. Cuando él dice, el Consejo de Defensa del Estado se ha opuesto en cada vez que se ha solicitado reparación, ha habido rechazo por parte del Consejo de Defensa del Estado en todo esto, y por lo tanto existe en el país, y yo entiendo que eso debe ser parte de la esquizofrenia misma que tenemos nosotros como nación, una duplicidad de criterio respecto de todos los presidentes de la República, condenar las violaciones a los derechos humanos y simultáneamente el Estado que ellos representan oponerse a que haya reparaciones por las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Uno dice, a ver, pero ¿cómo calza una cosa con otra? ¿Qué es el mensaje que se manda a la ciudadanía con esta lógica? Es la ambigüedad táctica que reina en toda una generación de políticos. Tiene que ver con su formación, con su historia, pero efectivamente así, esa ambigüedad inexplicable que desde el punto de vista psiquiátrico sería una patología, que diagnosticada sobre una mente individual, evidentemente una enfermedad. También existe algo como el cuerpo social o la mente social, y la mente social chilena es profundamente enferma. Sí, bueno. Pero yo creo, Fernando, de verdad que despierta muchas cosas y muchas memorias, porque lo que dijo Salazar es muy importante respecto, además, de la responsabilidad política de los mandatarios. Michelle Bachelet, hoy día comisionada de Naciones Unidas para esto. Y a propósito de tu editorial, además, claro, y a propósito de tu editorial y del converso Mauricio Rojas, ¿no? Michelle Bachelet nunca, no existe registro de que se haya referido a Colonia Dignidad. No existe registro. No ha dicho nada. Y no hizo absolutamente nada respecto a Colonia Dignidad, que es una de las manchas peores que tiene de abdicación, de omisión civil en materia de derechos humanos en este país, que no es solamente responsabilidad de los militares, es un pensamiento sistémico sobre qué es lo que hay que hacer en general con la disidencia política, y lo digo responsablemente, y ahora que ella es comisionada de Naciones Unidas para esto, sería un momento a lo mejor para explicar por qué nunca se refirió a esto. Pero si ella asume el cargo con el repudio de las agrupaciones familiares de detenidos desaparecidos. O sea, a mí me llamó profundamente la atención. He sabido que hay un quiebre, ¿no? Evidentemente entre Bachelet y ese mundo, pero se pronuncian, ¿no? Las agrupaciones críticamente respecto al nombramiento. No sienten a Bachelet parte de ese mundo. Te lo hablo para hablar. Entonces el tema de los conversos, tu editorial, además, que pone este tema de Mauricio Rojas. ¿Qué Mauricio Rojas es? Pichiruchi. Yo creo que es poco material de fondo sobre el tema. Como lo digo en la editorial, por lo menos a mí me llamó la atención, porque Mauricio Rojas, contrario a toda la voluntad de este gobierno, coloca
una de las cosas más prístinas que ha tenido Sebastián Piñera Echeñique, que es su legado moral para referirse a las violaciones de derechos humanos, lo coloca entre... La coherencia tiene que ser coherente con su discurso o no serlo. Y eso yo creo que no se lo imaginó nunca. Bueno, yo en una de esas no conocía las frases del ministro Rojas que están vertidas en su libro con Roberto Ampuero respecto del Museo de la Memoria. Porque la verdad es que tarde o temprano alguien va a decir, perdón, el presidente de la República, el que cerró el penal Punta Peu de Cordillera, el que habló de los cómplices pasivos, el que siempre dijo que votó en contra de la dictadura, ese presidente, que es el presidente de derecha con más respeto por los derechos humanos que ha habido en el país, cree que debe tener como ministro de la cultura, nada más y nada menos, que la cultura incluye la memoria histórica de Chile, a una persona que lo reniega. Sí, Rojas pone a Piñera, ironía en un brete. No solo en un brete, lo pone en un dilema frente a su posición, anhelada posición de estadista. Es un dilema mayor. De este episodio nos vamos a quedar con el Piñera, ¿no?, que habló de los cómplices pasivos, que hizo un punto de inflexión en su gobierno, ¿no?, respecto de lo que es la historia de la derecha y la violación de los derechos humanos, o nos vamos a quedar con el Piñera, que es el líder de la derecha sin complejo. Esos son los dos caminos que se bifurcan hoy día, esta semana, para como la elección que está, el trasfondo que está detrás de lo que el presidente va a tener que resolver, tanto si saca a Rojas como si lo mantiene. Por cierto que hay consideraciones coyunturales que yo no tengo duda van a ser las que van a primar, pero también tiene un trasfondo histórico. Quizás no lo vean en la moneda, quizás Piñera no se dé cuenta de que está enfrentado a ese dilema. Por eso yo digo... Yo creo que el análisis va a estar mucho más centrado en la política coyuntural, en que con esto une a la oposición, que sacaste un ministro que generaba olas de críticas contra uno que y pusiste uno que genera un tsunami, arrastras comunicacionalmente al gobierno, no permite que se despliegue la agenda, está toda esa cosa coyuntural de la táctica que es mucho más Piñera, pero también hay un fondo, ¿no? Ahora, yo creo que sí hay un punto, y yo lo puse en la editorial, yo creo que sí hay un punto. La aplastante victoria del presidente Piñera en segunda vuelta es de tal envergadura que solo se pudo haber hecho posible si muchos votos de Kast se pasaron a Piñera en segunda vuelta. Y por eso yo digo que, por último... Eso no es oculto. Por eso digo, yo digo en la editorial, por último, me parece responsable y me parece justo que haya por lo menos un representante en el gabinete que piense en términos del memorial de derechos humanos igual como piensan los votantes de Kast. Y desde ese punto de vista digo, para que esté ahí. Sin embargo, ¿le va a causar problemas al presidente Piñera? Sí, le va a causar al presidente, pero es un mínimo acto de agradecimiento popular. Claro. Pero no, yo diría eso en el Yo estoy absolutamente de acuerdo con que es un tema bastante leve, pero que dice relación con la coherencia del presidente de la República. Ahora, el país tiene historia en esto. O sea, Marcos Chamude, quienes se recuerdan de Marcos Chamude, sabían que era un personaje importante dentro del PC y terminó siendo uno de los principales opositores. Es un converso en términos reales, pero este converso o este diálogo de converso es un diálogo desde el punto de vista de Mauricio Rojas muy plumario, o sea, muy sin convicción, no vienen de nada y no van para nada, o sea, convencerse de las ventajas del capitalismo sin haber hecho absolutamente nada sin haber estado en nada, complejo, incluso le niegan su militancia del MID. Entonces, el tema tiene que ver básicamente con la reflexión del país respecto del Museo de los Derechos Humanos, porque eso es lo que hiere, lo podría haber dicho Mauricio Rojas o cualquiera otro, y eso es lo que hiere, y a eso es lo que apunta la entrevista magnífica que yo entiendo que le hiciste a Salazar, y las reflexiones de Salazar sobre las responsabilidades institucionales, porque efectivamente son construcciones culturales. El Museo de la Memoria es una construcción cultural respecto de la cual una parte importante
de la sociedad no está de acuerdo y los actores principales e institucionales no están de acuerdo. Y uno de los problemas básicos que tienen las Fuerzas Armadas en este país es que el pensamiento institucional no sabemos exactamente cuánto ha evolucionado hacia una comprensión cultural del tema de los derechos humanos, pasando, como dice Salazar, por todos, bueno, que eso, incluido Bachelet. Era una de las reglas tácitas de la transición. Entonces, fíjate, en Estados Unidos, tú que conoces bien la sociedad norteamericana, donde la responsabilidad de las Fuerzas Armadas norteamericanas y de los militares norteamericanos en muchas partes del mundo fueron graves respecto de hechos, conmocionaron internamente a las organizaciones y produjeron debates éticos que son fundamentales en el desarrollo de lo que es Estados Unidos. O sea, uno encuentra unos debates fenomenales sobre la ética militar. En Chile tú no encuentras una sola referencia en todos los discursos militares sobre este tema. Y se van a recibir lecciones de ética a la Universidad del Desarrollo. Una parte importante del currículum de ética lo reciben en la Universidad del Desarrollo. O sea, no sabemos qué Fuerzas Armadas tenemos de verdad hoy día, cómo han cuajado. Sí sabemos que son medias corruptonas y tenemos a varios comandantes y jefes, a varios militares, ¿no es cierto?, metidos entre medio en el manejo de los fondos reservados del cobre. Pero ahí hay un punto, y en ese punto la responsabilidad civil es muy grande, porque el mando civil no ha exigido y no ha hecho transparencia sobre esto. Y lo que sale de las declaraciones de Mauricio Rojas es la levedad del mundo civil pensando en esta otra manifestación o este monumento de memoria, ¿no es cierto?, que es el museo, valga, de la memoria y los derechos humanos. Ahora, convengamos una cosa, lo que sí hay, porque después de 40 años la memoria se empieza a diluir, digamos, y no todos han ido al museo, lo que sí hay es un rebrote muy interesante de seguir de lo que el propio presidente llamó la derecha sin complejo, de personas que tú lo ves en Twitter instantáneamente, con sus nombres y apellidos, tipos que niegan absolutamente eso o que justifican que eso haya pasado. O que son presidentes de partidos incluso. Y que incluso son presidentes de partidos. Por lo tanto, hay un rebrote de decir, mira, ok, eso pasó, ¿y qué? ¿Y qué? No, y el subtexto, ¿sí?, de eso que tiene que... Será minoritario, sacarán el 8%, pero ¿y qué? Fíjate, van creciendo. Pero el subtexto de eso es, si se dieran las mismas condiciones, volveríamos a hacer lo mismo. Es que es muy rica, como dicen los analistas, tiene la semiología de lo que hiciste hoy día en la mañana. Desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista investigativo, es muy importante. Fíjate que hay una línea que se ha olvidado de análisis, que es el vínculo, en algún momento tú te referiste negativamente a eso, que es el vínculo que hay entre el Estado de Seguridad Nacional como un concepto de administración política interior del Estado y el uso de una policía secreta y la conexión económica de esa policía secreta. Si no es casualidad que en el modelo chileno, gentes como Claro le hayan puesto lucas a los servicios de inteligencia para que se pagaran los sueldos. Ricardo Claro. Entonces, ahí hay una línea que tiene que ver además como una manera de pensar el Estado, ¿no es cierto? Y nosotros nos hemos olvidado un poco de eso. Entonces los teóricos, la reconversión de la izquierda en América Latina tiene que ver con este tema. Porque la izquierda llega, mira lo que pasa hoy día en Nicaragua. O sea, hoy día en Nicaragua usan, los encapuchados son los del Estado. Claro. Son las milicias del Estado. Así es. No, entonces, este debate sobre democracia yo creo que es muy duro dentro de la izquierda. O sea, que también pasa en un sector de Venezuela. Y entonces, esta cosa leve que pasa entre el canciller y que yo lo encuentro más porque es más autónomo, y Mauricio Rojas, me parece que, bueno, por suerte toca un tema importante del país, pero lo de ellos es muy leve. Es muy leve, sus libros, sus cosas, las cosas que dicen sobre la conversión es muy leve. No tiene el dramatismo de lo que significa
las conversiones realmente, ¿no es cierto? No son, ninguno de ellos es Román Roland, ninguno de ellos es un tipo que está filosofando desde la tragedia, porque la conversión es una tensión importante. No, estos son, este es un gallo que escribía discursos y entonces, bueno, y le puso una frase entretenida, hizo una cuña para la televisión, yo creo, y ahora dice que no, que en realidad eso está muy lejos de lo que piensa. Pero perdona, si... La verdadera conversión de Rojas es la que hay entre la frase del 2016 y la declaración del fin de semana, que ya no cree eso. Claro, esa es la verdaderamente... seguir siendo esa es verdaderamente la inexplicable. No, ahora... Lo otro se llama oportunismo, lo que pasa es que en Chile nunca usamos las palabras que tenemos que usar, ¿no? El converso es un oportuno en este tipo de situaciones. Yo hablé elogiosamente de Rojas el otro día cuando apareció nombrado, y me parece, y sostengo eso respecto de que en el país de los ciegos el tuerto es rey. El tipo tiene una densidad de relato mayor que el promedio de los dirigentes de la derecha, y por cierto que el círculo presidencial, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se destaca, pero si tú dices de dónde viene este señor Rojas, cuál es su soporte, desde dónde salta, él tiene asiento en el directorio de la Fundación para el Progreso. Fíjate, es algo que financia Nicolás Ibáñez, un declarado pinochetista, pero no conoció... con un busto de Pinochet en su oficina. Entonces, si tú eres converso, tienes que hacer un acto de contrición, tienes que agradar a quién va a ser tu mecenas, a quién te va a poner fichas para entrar al juego público. ¿O no? Este estudia en la Universidad de Lund y ni siquiera mira su universidad. La única universidad que ha tenido una cátedra abierta sobre inteligencia militar y estructuras militares ha sido la Universidad de Lund, que no ha sido replicada, pero que es una de las experiencias más importantes para dar a luz a qué es lo que fueron los estados de seguridad nacional. Entonces, un historiador que estudia en ese ambiente debe por lo menos impregnarse de estas cosas, y entonces alguien impregnado de verdad, culturalmente hablando, de lo que es la universidad o el alma mater, no va a decir la barbaridad que dice sobre el Museo de la Memoria. Pero mira, déjame... Mauricio Rojas tiene dos libros que de alguna manera tocan a Piñera. Uno se llama Conversando con Sebastián Piñera, que es bastante voluminoso, que es una entrevista donde básicamente él actúa como ping-pong de... Él le pide una entrevista a Piñera para hacer un libro sobre él. Exacto. ¿Qué más? Claro, no, sí, no, está bien. Pero, elogioso pero, para... Está bien, si no voy a... ¿Qué más cortesano que... No, pero está bien, pero no voy a anticipar cuáles fueron sus motivaciones, él sabrá. Pero el hecho es que el libro existe. Y el libro tiene, a partir de la página 156, que me las leí de nuevo anoche, tiene a partir de la página 156 la postura de Sebastián Piñera respecto de los crímenes de la dictadura. Y pero entienden, tú podrías no saber de quién es la postura. Y yo pongo y digo, ¿quién dice estas cosas? Y tú tendrías, pero todos dirían que es alguien de izquierda. Todos dirían de que es alguien que fue siempre combatiente contra la dictadura. Lo que hasta cierto punto es cierto. Es cierto. Nadie jamás dudaría, mira, esta es una persona que representa a la derecha en Chile para ser presidente de la República. No, porque en eso Sebastián Piñera no se ha equivocado nunca en ninguna de las declaraciones. Y creo que eso lo sabía Mauricio Rojas. Porque te estoy diciendo, este es de 2013. El libro. En el 2016 hace un segundo libro, esta vez con Roberto Ampuero, que se llama Diálogo de Converso, donde está el párrafo mucho antes de la entrevista en televisión. Después la entrevista en televisión cita a este párrafo, que es un párrafo escrito en imprenta sobre su apreciación respecto del Museo de la Memoria. En ese entonces Mauricio Rojas no tiene por qué saber que sería ministro de la Cultura. Nadie le va a obligar a que sea profeta con años de desfase. Pero hasta el año 2016, él plantea que ese es su pensamiento. Y desde el 2016, ahora, en algo así como casi 2 años, él produce una segunda conversión respecto de su pensamiento y ya no cree nada de lo que ahí expuso junto a el canciller Ampuero. Que dicho sea de paso, él tomó una posición distinta respecto del Museo de la Memoria en ese mismo diálogo.
No lo menciona directamente, no lo ataca, no le dice tienes toda la razón, Mauricio. Pero mira, no, toma distancia de las palabras de este, no se suma a sí, esta es una cosa sin contexto, absolutamente ridícula, nada. Pero mira, él habla de otra cosa, no se mete en el tema. No puedo estar más de acuerdo, creo que es impecable lo que tú dices. Solamente yo le agregaría lo siguiente: él le está hablando ya no al empresario Piñera, ya hizo el libro sobre Piñera, ahora está hablando del sector más duro al cual ha adscrito. Y entonces toma acríticamente, porque lo lógico de su desarrollo desde el punto de vista periodístico es que hubiera mirado con sentido crítico, porque uno puede decir, mira, esto tiene sesgo, el museo tiene sesgo y tiene derecho a tener esa opinión. Todos los museos tienen sesgo. Todos los museos tienen sesgo. Todos los museos de la memoria, digamos, tienen sesgo. De hecho, parten por un hecho por un hecho que es brutal, y tiene que ser brutal, si no, ¿por qué hacer el museo? Y desde ese punto de vista, entonces, él tiene todo el derecho penal, es decir, no, se les pasó la mano, pero no decir, o sea, el negacionismo de él es lo que hace exactamente grave la conversión, ¿no es cierto? Este acto de conversión increíble, ¿ah? Y se pasa de Piñera, porque yo estoy de acuerdo contigo, o sea, está en el primer libro, y se pasa de Piñera a ser complaciente hacia un ámbito que nadie toca, absolutamente nadie toca, al revés, tú lo dices muy bien, representa incluso esos que niegan, que dicen esto estuvo bien, esto era necesario, etcétera. O sea, asume esa bandera. Sí, no, pero ahí yo quiero hacer un capítulo, porque nunca Mauricio Rojas dice eso estuvo muy bien, no. Lo que él dice es estrictamente negacionista, digamos. No hace el acto positivo de decir eso estuvo muy bien. Lo que dice es perfecto. Eso está tergiversado, es una visión parcial, falta el contexto. Para producir, claro, con el objetivo de producir terror y que los chilenos no piensen ni reflexionen sobre lo que efectivamente pasó. La memoria como un mecanismo de terror. ¿Ah? O sea, al revés, metámosle guaraca a la gente, metamos preso, hagamos desaparecido, porque esa es una pedagogía general del terror. El Estado de Seguridad Nacional pensaba así. El terror es un elemento central de la educación de la gente. Que sin miedo no controla políticamente un territorio ocupado. Él da vuelta. Sí, mira, estas conversiones son... Mira, hoy día Carlos Peña en el Mercurio hace una cosa bien interesante que de alguna manera yo lo incluyo en mi editorial también. Cuando digo que el presidente es dueño de un legado moral intachable respecto a las violaciones de derechos humanos, porque dice Peña, y tiene razón, los museos no son los museos de la memoria, este tipo de museos de la memoria, el de Alemania, los que existen en Camboya, los que existen en otras partes, los museos de la memoria histórica. En Estados Unidos hay 2 o 3 sobre la situación de la esclavitud. Los museos de la memoria, por definición, no son historiográficos, no pretenden enseñar historia, lo que son morales. Lo que pretenden es decir lo que estuvo bien y lo que estuvo mal respecto de un determinado periodo. Nunca jamás han tenido la voluntad, ningún museo de la historia en el mundo tiene la voluntad de decir, mira, esta es equivalente a un, qué sé yo, libro de un historiador. No, esto es un punto en el tiempo en que el país decide, a través de quienes comandan la responsabilidad de ese país, de poner un haz de luz en algo que se considera que no debió haber sucedido de la forma en que pasó. Es un acto moral, no es un acto historiográfico. Por lo tanto, el que tú le pidas el contexto es equivalente a pedir, qué sé yo, antes de entrar al museo en Berlín, que te den el contexto de por qué los nazis actuaron así, o que te den el contexto antes de acusar a alguien de violación, de cómo andaba vestida la niña. Pero por eso es lo que yo digo, por eso lo que dice este señor, lo que dice Mauricio Rojas, lo que hace es homologa como acto, como un acto ético,
homologa el terror, la memoria que provoca ese terror, ¿no es cierto?, y que da lugar a la construcción de este Museo de la Memoria, la homologa hoy día en sus contenidos con ese terror. Homologa los dos terrores. O sea, no hace ninguna distinción, Fernando. Si ese es el tema. Ese es el tema, no hace ninguna distinción. Dice, no, pero esto es para producir terror, tiene un sesgo, esto es mentira, no está contextualizado, etcétera. O sea, bueno, contextualicemos Auschwitz. ¿Ah? ¿Qué va a contextualizar en Auschwitz? Sí, la diferencia es que los criminales nazis fueron llevados a juicio. Bueno, esa es la diferencia. Pinochet murió en un hospital, atendido, pagado con recursos de todos los chilenos, mientras Jorge Rafael Videla murió en la cárcel. Entonces, te lo decía el Cototo Salazar en la entrevista, esto obedece a una cuestión de relaciones de poder, ¿no? Vivimos la dictadura chilena fue triunfante, es ella la que establece la salida misma del régimen autoritario, pone las reglas de la democracia, define sus instituciones, mantiene el modelo económico, ciertas lógicas culturales. Entonces vivimos en la cancha que generó la propia dictadura. No puede haber un cambio en la derecha chilena profundo, porque la derecha nunca ha sido derrotada. Estos cambios sobre los grupos que violan los derechos humanos son cuando son derrotados, no hay de otra, ¿no? Esa es condición sine qua non. Por eso es tan grave haber aceptado, ¿no?, el camino institucional de la dictadura. La derecha te dice, a ver, ok, bien, vamos a permitir que ustedes gobiernen dentro del régimen que nosotros hemos diseñado, perfecto, ¿no? Y eso implica la defensa del modelo, la administración del modelo económico, que es para lo cual, o la razón por la cual se violan los derechos humanos como se violan, si no se podría haber hecho esta revolución económico-social de la que habla Salazar. Cuando en la izquierda emerge el movimiento estudiantil y aparece la nueva mayoría con un discurso que relativiza, ¿no?, la continuidad exacta del modelo, aparece inmediatamente esta otra derecha reaccionando. Contra esta izquierda no, nosotros los vamos a sacar del gobierno y vamos a darle la batalla en todos los espacios donde hasta el minuto los habíamos dejado avanzar. ¿Por qué no nomás, Es simple, ¿no? Entonces, tiene que ver con relaciones de poder, aunque eso, por cierto, no se conversa. Parte del eufemismo, ¿no?, de los tantos eufemismos que administramos en Chile, es esta idea de la centro-derecha. Hay personajes como Piñera, el que más probablemente, que evidentemente son de ese sector y tienen algún tipo de sensibilidad diferente respecto a lo que fue la dictadura, tiene algunos dirigentes jóvenes, etcétera, pero el grueso, la masa de votantes de la derecha, no tiene ningún remordimiento respecto de lo que ocurrió en esa época, porque está en su discurso plenamente amparado. ¿Por qué? Por la victoria, por el triunfo. Mira, yo creo que el carácter cultural, ideológico de la política debiera haber producido un cambio importante en la derecha, en la manera de mirar las instituciones, y una de esas es esta, la de los derechos humanos. O sea, yo creo que hay efectivamente ahí un problema institucional bastante localizado en las propias Fuerzas Armadas por el peso cultural que ellas tienen respecto de la derecha. Si las Fuerzas Armadas como institución hubieran asumido una posición mucho más transparente, se hubieran producido debates éticos, con conocimiento público sobre la carrera militar misma y transformaciones efectivas, no estos discursitos medios raros de nunca más, esas cositas leves, ¿no es cierto?, que han producido los gobiernos democráticos. Pero es que vivimos en el eufemismo. El cambio hubiera sido, o se hubiera reflejado un cambio político en la derecha que yo creo que de alguna manera, orada por las nuevas generaciones, no pueden pensar que sacarle la uña a una persona sea correcto, ¿me entendés? Tiene un contexto que lo explica, claro. Y que solamente, y que el puro contexto lo explica. Pero la principal victoria de ese mundo es que hablemos de centro derecha. Por eso me parece tan importante la entrevista tenemos que hacer una pausa, pero no le pidamos a Chile que no sea el Chile que es. Bueno, Chile, volvemos un ratito. Somos eso. A las 8 de la noche, de lunes a viernes, en Clave Deportiva. Nos
tomamos con humor la actualidad del deporte. Usted está en Luque. ¿Y a ustedes les gustan las lucas también, pues, no, don Benedicto? No. ¿Qué dijo? No sea falta de respeto. Chico Peñailillo, Pancho Aguiluz y Manny Grant no dejan títere con cabeza. Don Pele, ¿cómo está? ¿Es efectivo que retornaría a la madre patria? Sí, la verdad, creo que me hace mucha falta practicar un poco el español. Sí, pues. Hablo inglés, hablo chinese. Me encantaría volver a hablar español. En Clave Deportiva, de lunes a viernes a las 8 de la noche, 92.9. Somos entretención. Somos la clave. Lo mejor en tecnología está más cerca de lo que imaginas. Hoy encontrarás tu nueva tienda Samsung en Mall Vivo Imperio, con lo último en smartphones, tablets y accesorios. Sorpréndete con lo que Samsung tiene para ti. Te esperamos en Huérfanos 830, Santiago. Querida excusa, ya no te quiero. El tiempo que pasé pensando en ti, ahora lo ocupo decidiendo si ir a las ruinas de Tulum o a la playa a relajarme. No dudes más, haz que las cosas pasen. En agosto, Banco Security te apoya para que realices ese viaje soñado, pagando tus vacaciones de 4 a 12 cuotas sin interés en Travel Security con tus tarjetas One o con tu crédito de consumo a tasa preferencial. Cotiza y compara. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta preaprobada en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16,490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Pero la mamá de él era... sí, eso sí. Estamos conversando con Santiago Escobar, con Mirko Macari. Bueno, tú querías hablar de las consecuencias políticas de esto ya, ok. Saquemos a Mauricio Rojas. La exégesis de Roja y la conversación. Toda la cuestión, si fue, converso. Ya, ok, chao. Tú dices que esto va a tener cola, dices tú. Sí, la está teniendo, sí. Porque la reacción, tal como te comenté en la primera parte, es muy maciza. Hay un ministro que, de continuar en su cargo, que ha prácticamente inhabilitado a gestionar su ministerio con un sector que lo desconoce. Eso por una parte, pero lo interesante o lo que me gustaría dejar como puesto es el momento en que ocurre esto. Esto ocurre en el momento en que el gobierno ejecuta un pequeño ajuste de gabinete con el presidente, más bien con la idea de volver a gestionar desde un orden y control de la agenda, que se había perdido en parte por los dichos de Varela. Entonces, el contexto, con un mar de fondo además, recordemos, que es la caída permanente y sostenida de la aprobación presidencial y del gobierno, particularmente de los ministros, más pronunciada que la del presidente, por el desfase, lo que el gobierno llama el desfase económico. Vamos a ver si es tal, pero ahí está la tensión y a Piñera se lo nota nervioso. Y esto es sobre lo que yo, con este escenario general de caída, sobre esto es lo que yo quiero reflexionar. Esta designación, ¿no?, a partir de un cambio que parece, es evidente a la luz de los resultados, no fue
completamente calculado políticamente, no fue revisado, tuvo probablemente mucho de improvisación, ¿no? Nos retrotrae al peor Piñera de la administración Piñera 1, que es Piñera reaccionando a los hechos compulsivamente, sin una estructura estratégica detrás como norte. Esto de nombrar un ministro que tenga que ser sacado en 48 horas, en 3 días, como ocurrió por ejemplo con Fernando Echeverría, el entonces ministro nombrado en el Ministerio de Energía, ¿no? y que había tenido con su inmobiliaria o su constructora tenía negocio con energía. Deja reírme a mí mismo, mi nombramiento en La Nación, que duró 24 horas. Entonces ahí tú ves cuando tú estuviste dispuesto a trabajar en el gobierno de Piñera. Yo estuve dispuesto a dirigir el diario en el que había trabajado por más de 10 años. Sí. Oye, Este bueno para la declaración. No. Pero a mí me parece. Nosotros fuimos amigos, le demostramos nuestro cariño, estábamos dispuestos a que volviera al tiro sobre la misma. Bueno, vamos a ver si Rojas vuelve a la... Alguien recapacitó y dijo qué estamos haciendo. Vamos a ver si Bueno, la UDI recapacitó en masa, pero lo importante es eso, que estamos entrando a ese mismo clima de incapacidad de control político que en algún momento empezó a dominar toda la administración Piñera. Yo siento esa misma sensación en el aire, el error no forzado. Y el descontrol de la agenda y la oposición unida contra ti. En ese caso, la unidad de la oposición estaba dada por la figura invisible de Michelle Bachelet. En este caso, tiene otras condicionantes, pero esto va a determinar cuestiones, por ejemplo, como la acusación constitucional de que están planificando los diputados opositores contra los ministros de la Corte Suprema, porque releva el tema de los derechos humanos, porque genera fuerza y unidad en torno a eso. Es muy difícil para un diputado sustraerse a la pulsión cuando está toda la ola de la agenda puesta sobre este tema. Entonces, sustraerse a la pulsión de respaldar la acusación contra la Suprema. La Suprema sacó una declaración oficial criticándola, apelando a la autonomía de poderes, etcétera. Esto enreda todo el clima, que es justamente lo que Piñera quiere evitar para tomar control de la agenda. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que estos errores no forzados, además, que ponen el foco sobre algo que no estaba. O sea, el día antes del cambio de gabinete no estaba. La discusión sobre la dictadura no estaba. No estaba. Esto es un producto de la improvisación o de este ajuste ministerial, que en realidad, si hubiera salido improvisación, si hubiera salido el ministro de Salud y el ministro de Economía, para los fines específicos de un control más fino de la agenda, no hubiera sido sorpresivo. O sea, que se hubiera ido valente. Mira, el Ministerio de Economía, que hace rato que no pesa absolutamente nada desde el punto de vista de los modelos de desarrollo del país, debe tener unos 300 mecanismos de fomento, tiene la tremenda estructura de la Corfo bajo su alero, tiene un montón de otros instrumentos sobre pymes y MIPES, o sea, las empresas pequeñas y medianas que son, y la economía de interés general, o sea, las cooperativas, las asociaciones gremiales, que dado el volumen de gente cuenta propista en este país, desde el punto de vista económico, tú dices, bueno, hay que hacer un gran esfuerzo en estos mecanismos, y por lo tanto entonces el que estaba en el centro de la atención ante las pérdidas de empleo, ¿quién debía ser? El Ministerio de Economía, ¿no es cierto? El área económica, en fin, y ahí, oye, y terminan cambiando al ministro de, no sé, nombrando al ministro de Cultura, cambiando y armando un lío que en el fondo les rebota como un problema más, sin atender a los problemas de fondo que el país tiene. Sí, por eso, las grandes inversiones, las grandes inversiones, ¿cuánto se demoran en madurar, Fernando? Mucho. Y no son normalmente las grandes inversiones intensivas en empleo.
no son. Cuando se habla de empleo, se habla de vivienda, se habla de obras públicas, se habla de pequeñas y medianas empresas y de medidas de fomento en ese campo que son las que impactan sobre el empleo. Entonces, yo no sé, o sea, el presidente de la República se está farreando, tal como se está farreando el capital político en la Araucanía, lo que está haciendo una ensalada rusa sin agenda fina, sin propósito fino, y además con un ambiente, como dice Mirko, donde tenemos la acusación constitucional. Yo no sé si saben, pero el señor presidente de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hizo el día viernes con el pleno de la Corte Suprema? Lo apuró porque se va de vacaciones, y se fue de vacaciones 3 semanas a Europa y va a dejar metido en un lío que puede resultar, porque los votos están, lo hemos dicho aquí, yo dije el primer día, mira, esto es acusación. Los votos están en la Cámara. Los votos están en la Cámara. No sabemos en el Senado. Y no sabemos en el Senado. Bueno, pero el presidente de la Corte no se va de vacaciones en una circunstancia de esa naturaleza. ¿Te das cuenta? O sea, esta nomia institucional, en medio de esta nomia institucional, el presidente le pone la guinda a la torta y nombra Sí, la sensación que se viene creando en las últimas 3 semanas es muy parecida a la sensación que había en los últimos 3 meses el gobierno de Bachelet, ¿no? De que el gobierno no daba pie con bola. Entonces, yo creo que efectivamente, como dice el Chaco, fue muy improvisado el ajuste de gabinete, no fue cambio de gabinete, un cambio real, implicaba una señal contundente, básicamente la remoción del ministro Valente, y no lo saca porque, como dijiste tú, Fernando, el viernes lo salva Bachelet, que habla de la economía de Virucha. Entonces, esas pulsiones menores, de no darle el punto a ella, hace que aparezca el peor Piñera, en el sentido de el Piñera más pequeño, más administrador de encuestas, de pelea chica, que el estadista. Se pierde la oportunidad de ser. ¿Cuánto le queda a Blumen? ¿Cuánto crees tú? También está con fecha de vencimiento. ¿Qué tú crees que está? Otra cosa es que está porque, bueno, o sea, no pesa nada, po. No tiene ningún peso en su función de coordinador de la agenda legislativa en el Congreso, por una cuestión esencial, porque los congresistas no lo reconocen como tal. Saben que ahí no está el poder. Él no está, claro, no habla no sienten que estén hablando con el presidente, porque además el mundo político, el mundo parlamentario en específico, funciona con pulsiones atávicas, entonces se huele el poder, y Blumel, Baby Blumel, no transpira poder, no transpira seguridad, no transpira complicidad. Otra cosa es que él lo haga bien en los discursos, es como cara del gobierno. Yo creo que sería un excelente vocero, que por lo demás no está haciendo Cecilia Pérez. Entonces depende mucho de la función. Lo mandaron a los leones a Blumel. Es muy difícil que alguien sin experiencia en el Congreso pueda llevar la agenda legislativa del gobierno. Es muy difícil. Y con la Roulette ahí entre medio. Claro, los parlamentarios, los parlamentarios huelen que el poder está en otra parte, está detrás, claro. Yo estoy de acuerdo en que la situación en la que está Gonzalo Blumel encajado entre un segundo piso que está dirigido por quien fuera anteriormente, quien ocupara la Secretaría General de la Presidencia, siempre es incómodo, porque el ex ministro que tuvo todo el poder de vincularse con el Congreso, sin duda tiene la experticia y puede tener hasta las ganas de usurpar funciones que le son responsabilidad del actual ministro de Secretaría General de la Presidencia. Pero yo quizás estoy hablando porque lo conozco básicamente acá, Gonzalo, pero me parece Blumel un acierto extraordinario por parte del gobierno. Sí, pero sería un excelente ministro de cualquier cosa menos de la secretaria. Pero mira, Fernando, desde el punto de vista estratégico, estaba muy bien diseñado este tema de las comisiones y de la participación que hizo Piñera. Eso era para administrar un foco importante, algo que le importa a los parlamentarios, que es la intromisión en las áreas territoriales, político-territoriales, donde tienen incidencia. A las comisiones, en el caso específico de la de seguridad, vino incluso el alcalde Charp de Valparaíso. Ese era el terreno, un terreno importante para sacarle jugo a qué cosa.
básicamente a la pega de frente a los parlamentarios, de tener una interlocución además avalada por una estrategia presidencial y por la posibilidad de dialogar directamente con, para lo cual tiene instrumentos, o sea, tiene divisiones de coordinación interministerial, tiene divisiones de coordinación interinstitucional, en fin, qué sé yo, y con la gente, en fin, puede hacer un montón de cosas que Blumen no ha hecho. Se le ve así con la boca abierta en medio de lo que está pasando con el Congreso, donde se está concentrando la percepción de que aquí nos hacemos fuertes y de aquí golpeamos al gobierno. Sí, ahora ahí de lo que tú estás diciendo es una cosa que puede ser y que tiene que ver porque ha pasado antes. Incluso pasó con el propio Larroulé, cuando en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando se levanta buena parte de la derecha, no por razones de falta de proyecto, sino que básicamente porque consideraban de que el presidente Piñera estaba actuando un poquitito como lo dice Mirko que está actuando ahora, básicamente por control de eventos individuales y no por estrategia en términos de meter políticos, de hacer un poco más de pensamiento común. Cuando el Congreso se concentra en afectar a un ministro o secretario general de la presidencia, lo puede hacer. Y lo puede hacer, y sin duda lo puede hacer. Y si es que Gonzalo Blumel, que además es Evópoli, no es de los dos grandes partidos que tienen el casi 95% de la representación parlamentaria, puede ser perfectamente posible de que estén sacándolo. Además es una persona que puede crear anticuerpos en muchos de los partidos, particularmente en la UDI o en la dirección de la UDI. Una persona que dice que no tiene ningún problema con el matrimonio igualitario, que cree que debe darse a seguirse adelante con el proyecto de identidad de género, en cosas que quizás a muchas personas les parecerían triviales, pero en determinado sector de la derecha eso es todo el tema, incluso supeditan la economía al tema. Esos temas hace el sueco. Eso te sacan pesadilla. Y quien los plantea abiertamente, porque los cree, Gonzalo Blumel. Bueno, yo lo mencioné, básicamente, bueno, no creo que esté en el centro de una crisis, creo que no pesa absolutamente nada lo que dice Mirko en la Biblia, en el sentido de cómo opera el poder respecto a los parlamentarios. Tú vas a conversar, un parlamentario va a conversar con el tipo que le resuelve problemas. De alguna manera le resuelve el problema. Y el ministro secretario general de la presidencia resuelve los problemas, ¿sabes qué? Tomando el teléfono y llamando y haciendo que las comisiones funcionen. Las comisiones en el sentido de que haya soluciones, pero a los problemas que llevan los parlamentarios, soluciones en salud, soluciones en política agraria, soluciones en esto. Pero cuando no hay soluciones, cuando es un ministro que se mueve fuera del poder. Sí, además nadie está diciendo que se vaya para la casa, lo que es un callo súper funcional claro, puede ser funcional, pero no tiene peso. Puede ser hasta un ministro de Economía. Porque no tiene el peso que tenía Larroulé en el gobierno anterior, no tiene el peso de los Benninger, no tiene el peso. O sea, uno puede decir es más parecido al pelado Arriagada. Sería un gran ministro sectorial y sin duda un gran vocero, creo yo. Pero lo interesante aquí es, y no va a parar esto, muy probablemente esta presión, hasta que salga roja. Vamos a ver si Piñera lo saca, si él renuncia por sí y ante sí, si vuelve a su puesto de speechwriter del presidente. Nada. Pero se está dando hoy día, lunes por lo menos, el mismo clima que había respecto de cuando Bachelet sostenía de manera inexplicable a Villalobos. En medio de toda la crisis del verano por el caso Carabineros. Estamos en lo mismo. Ahora llevamos 2 días, porque esto fue el sábado. Pero manejaba la policía. Yo te digo una cosa, o sea, el incidente Roja sale en este minuto y no pasa nada. Nada. ¿Quién? Nada. ¿Rojas? Mauricio Rojas, sale en este minuto y no pasa nada. Pero el presidente manda inequívocamente, y lo puede usar así por el resto de sus días, una señal prístina en materia de que sobre algo que él tiene una posición
fundada y requete contrafundada. No quiere dejar dudas. No quiere dejar dudas. Ojalá la aproveche entonces, porque se la están pero eso dando. dependerá de él. Por eso, el camino... Y por último, yo digo, quizás un poco irónicamente, pero lo digo, también puede ceder el presidente a tener dentro de su gabinete a alguien que represente buena parte de las personas que votaron por él en segunda vuelta. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero pero en general, ¿qué pesa? Ahí vamos a ver, esta es la balanza que está en el tic-tac de la cuenta regresiva. O los cómplices pasivos o la derecha sin complejos. Esos son los dos caminos que se abren para el presidente. Pero los dos Piñeras que se proyectan en la historia. Pero el peso en la anomia institucional que está viviendo el país, que estamos con acusaciones constitucionales, más en la situación del fiscal Abbott, más, ¿no es cierto?, las tensiones con la Contraloría y los dictámenes de Contraloría, ¿no es cierto?, que van poniendo en jaque a medio mundo. Si lo remueve, le genera un problema a la UDI, porque va a salir José Antonio a defender a Roja y a criticar a Piñera por haberlo removido, y se va a llevar y va a seguir sumando agua a su molino. Pero ese es el dilema político chico. Pero esa declaración de José Antonio Cast le sirve al presidente de la República. Sí, no, cuando se trata de que el presidente está descendiendo. En este tema. El presidente está bajando en las encuestas. Pero en este tema. Y lo que no puede perder es su base de apoyo. Sí, pero en este tema, en el tema de su contumaz defensa de las violaciones, de ataque o denuncia de las violaciones de derechos humanos en dictadura, en este tema, tú tienes que también correr algún riesgo. Sí, que tú vas a mantener eso. Y en el caso del presidente Piñera, hasta ahora, cada vez que lo ha hecho, ha corrido el riesgo de alienar a buena parte de su base votante por ser fiel a lo que él cree. La premisa del oficialismo del círculo del presidente, por lo que uno ve hasta el minuto, es que nadie de los que te van a aplaudir por remover a Roja y felicitarte por tu posición en derechos humanos te va a salir en la encuesta apoyándote. Puede ser. Puede ser, pero ahí es donde tú te juegas tu capital político, po. Es ahí, en las decisiones que tienen costo. Por eso que en las decisiones que no tienen costo no valen, pero lo hace cualquiera. Si es en estas decisiones, lógico, tienen que tener riesgo. Si no, no te juegas tu capital político y eres un líder común y corriente como tantos otros. El presidente es bueno para esas cosas. Se supone que es bueno para tomar riesgos corto plazo, porque le interesan además los resultados de corto plazo. O sea, es que si cae en la encuesta, se pone nervioso. No puede permitirse, claro, perder otra semana en la lógica de Piñera. Para Piñera una semana, una eternidad, porque él va pensando que los largos plazos no existen, sino que es una suma de cortos plazos, que es como piensan los inversionistas. Él es en lo antipolítico, claro. Por eso no hubo cambio en economía. En economía tú tenés que agarrar y quedarte con 100 instrumentos de fomento. Si tenéis 42% de cuenta propista en materia, digamos, de producción, de productividad, de empleo, necesitas grandes programas de innovación, pero eso no te rinde de inmediato. Como no te rinde de inmediato, tampoco la inversión, la gran inversión, esa no te rinde de inmediato. Solamente te da la imagen de que el país avanza, pero en términos de empleo, primero es poquito y luego es a largo plazo, o sea... Todo lo que viene ocurriendo estas últimas 3 semanas me recuerda a la conversación que tuve en el verano con un alto dirigente piñerista. Oye, ¿qué tan cierto es que Piñera ha cambiado, que está más maduro, que está más moderado? Nada, pues me dijo, si Piñera es siempre el mismo. No, pero ese no puede ser un buen conocedor del presidente. Yo, fíjate que yo creo que él ha hecho dos cosas distintas. Estoy diciendo, no es que sea exactamente el mismo, pero sus pulsiones básicas como seres humanos no se han modificado radicalmente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han logrado mantenerlo controlado básicamente detrás de un diseño, pero Piñera no es que haya comprendido y modificado su naturaleza, se sujetó por conveniencia a un esquema, pero ante la adversidad de cuando empieza a entrar agua al bote, salen el animal que estaba ahí, pues la fábula del escorpión. Queda poquito minuto y yo quiero terminar con una forma distinta. Hoy día está agonizando Aretha Franklin.
que para mí es probablemente una de las mujeres, de las cantantes más extraordinarias que ha habido en voz anglosajona. Y está en sus últimas ahí. Y quisiera terminar con una canción de ella que además es extraordinaria, que es Respect, respeto. Por favor. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.